igual, acá Mauricio Castillo y mi compañero de programa y también compañero de partido, don Eli Feinsack, en esto que es La Media Naranja, un espacio donde ahondamos en temas que creemos que merecen un poquito más de tiempo para explayarse. Don Eli, ¿cómo se encuentra? Yo bastante bien, Pic, gracias a Dios. Aquí estamos en el encierro, pero dichosamente hay trabajo y hay posibilidad, en mi caso personal, de hacerlo desde la casa, así que en ese sentido no me puedo quejar. Eso también me ha ayudado a mí mucho, ¿verdad? Porque de mantenerse ocupado, mantener la mente Claro, generando proyectos, pensando en cosas a futuro, de que nos ayuda a tener un poquito de normalidad o los pies en la tierra así es. en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Sí. Hablando de tiempos difíciles, el tema de hoy también se las trae, eh, no solo para el presente, sino que también para el futuro, que es el régimen de invalidez, vejez y muerte. Eh, tiene varias cosas muy interesantes, don Eli, pero me gustaría que empezáramos definiendo, para las personas que tal vez no lo conocen mucho, qué es el régimen de invalidez, vejez y muerte. Ok, bueno, es el régimen de pensiones o el sistema de pensiones principal de Costa Rica, ¿verdad? Es el sistema de pensiones al que tenemos acceso las personas normales en este país, ¿verdad? Porque hay otros regímenes de pensiones de privilegio que son solo para ciertos tipos de funcionarios públicos, no para todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Básicamente los funcionarios del gobierno central y los empleados del sector privado y los trabajadores independientes y qué sé yo, están en el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, el IBM, para decirlo en corto. Los trabajadores del magisterio tienen su propio régimen, el Poder Judicial tiene su propio régimen, y hay algunos otros regímenes por ahí de lujo. De hecho, hay como 14 diferentes regímenes de pensiones. ¿Qué es una pensión? Una pensión es un sistema en el que una persona va cotizando parte de sus ingresos todos los meses, se va generando un ahorro y con ese ahorro se supone que cuando uno se retira, cuando uno ya llega a la edad de jubilación, hay para mantenerle a uno un ingreso que le permita mantener un nivel de vida digno, digamos, ¿verdad? Eso viene de tres lados, ¿verdad? Es el que aporta el trabajador, el que aporta el Estado y el que aporta el empresario, digamos. Correcto, el patrono. Patrono. Sí, por eso se dice que es un régimen o un aporte tripartito, ¿verdad? O sea, tiene tres partes. La parte principal, el grueso, la pone el trabajador, pero también el patrono pone un porcentaje importante y el gobierno pone un porcentaje adicional un poco más pequeño, ¿verdad? Eh, Empezamos y con entonces, los... Ah, perdón, dale, dale. no, y ese dinero que entra de esas tres partes se va acumulando, ¿verdad? Para poder darle una pensión a las personas. Ok, Eh, entonces los nuevos tributan para su pensión y también para aportar a las pensiones de las personas que ya la tienen. Ese es el problema del diseño del IBM, ¿verdad? Eh, estos regímenes de pensiones datan de finales del siglo, o por ahí del siglo XIX, cuando ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó, el general Bismarck en Alemania se le ocurrió empezar a crear todos estos sistemas de seguridad social. Eh, y la realidad en ese momento era que la población venía creciendo muy rápidamente. ¿Y qué quiere decir que la población viene creciendo muy rápidamente? Que cada año nacían más niños que el año anterior. Y entonces cada año entraban a la fuerza laboral más personas que el año anterior. Y entonces lo que se hizo fue crear un sistema donde los trabajadores actuales cotizan y su dinero entra a una buchaca común y de esa buchaca se le paga a los pensionados actuales, ¿verdad? Entonces, los pensionados actuales trabajaron toda su vida pagando las pensiones de quienes estaban pensionados en aquel momento, ¿verdad? Y ahora que no están trabajando, dependen de los que sí estamos trabajando para que haya plata para pagar las pensiones a ellos. Eh,
Mientras la población crecía todos los años, esto era muy fácil de sostener porque cada año había más trabajadores activos, la gente se moría relativamente joven, ¿verdad? La esperanza de vida en el siglo XIX, a principios del siglo XX, era mucho más baja de lo que es ahora. Entonces, las personas se pensionaban a los 60 años y 65 años y a los 67 ya estaban muertos, ¿verdad? Entonces había que mantenerlos por un tiempo muy corto. Ahora se nos invirtió la realidad. Ahora lo que sucede es que cada año están naciendo menos niños. Cada año la generación de primer grado de las escuelas es más pequeña que la generación del segundo grado, digamos, ¿verdad? Que fue la que entró a primer grado el año anterior. Y entonces también cada año se están sumando menos trabajadores al mercado laboral, pero ahora los pensionados viven muchísimo más tiempo. Ahora la esperanza de vida en Costa Rica anda por los 80 años, 81 años, y la gente se pensiona a los 60 o 62. Entonces, están viviendo en promedio 20 años después de pensionarse. Y entonces, para ponerle cifras a eso, en 1900, ahora se me olvidaron las fechas, en 1980 había algo así como 32 trabajadores activos por cada pensionado, ¿verdad? O tal vez era en 1970. Para 1980 ya había solo 20 trabajadores activos por cada pensionado y en el 2015 habían solo 6,7 trabajadores activos por cada pensionado. Y eso sigue decreciendo, ¿verdad? Entonces, se proyecta que en unos años solo va a haber 3 trabajadores activos por pensionado. Y entonces empezamos a ver por qué es tan difícil sostener el sistema de pensiones. El mejor ejemplo que yo le puedo dar a la gente es, yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuántos hijos tuvo su papá? A mí. Bueno. Sí, a la gente en general. Hoy en día la respuesta es entre 1 y 4, la mayoría de la gente, ¿verdad? Y después le digo, bueno, ¿cuántos hermanos tenía su papá? Y la respuesta usualmente es 6, 8, 10, ¿verdad? Y pongámonos a pensar cuántos hermanos tenía el abuelo de uno, ¿verdad? Pero eso es una crónica de una muerte anunciada, Eli. Si seguimos el mismo patrón, va a colapsar el sistema. De hecho, ya técnicamente, ya el sistema no está técnicamente quebrado, está actuarialmente. La ciencia actuarial, y no hace falta entrar en detalles, es una ciencia que lo que hace es analizar cómo se va comportando financieramente un régimen como un régimen de pensiones con proyecciones de 100 años, ¿verdad? Porque son sistemas que están hechos para sobrevivir los siglos, no son sistemas que están hechos para desaparecer dentro de 20 años, ¿verdad? Hoy en día, actuarialmente, el régimen de pensiones del IBM tiene un déficit que equivale a 3 veces y media todo lo que produce Costa Rica en un año, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que es preocupante. O sea, estamos hablando de 350% del PIB. La deuda del gobierno de Costa Rica anda por 60% del PIB. La deuda del régimen de pensiones anda por 350% del PIB, ¿verdad? Para ponerle contexto. Claro que es preocupante. ¿Cómo es esa deuda? Bueno, esa deuda es porque cuando la persona empieza a trabajar, el régimen de pensiones le promete una pensión, le promete una serie de beneficios, ¿verdad? Y entonces cuando uno calcula, ok, cuántas personas van entrando año con año, cuántos años van a trabajar, cuántos años van a sobrevivir en promedio después de pensionarse, y todo eso se puede calcular científicamente, entonces en los próximos 100 años, eso es lo que tendría que pagar el IBM a las personas, ¿verdad? 3 veces y media, sí, 3 veces y media lo que produce el país en un año. Pero la reserva que tiene el IBM, que es un montón de plata, pero de esa reserva no es ni la 10ª parte de eso. Qué complicado, ¿verdad? Pero digamos, si a mí me promete, si yo firmo un contrato, me prometen algo y al final del tiempo no recibo lo prometido, y eso es una estafa. Bueno, precisamente ese término usé yo hace como 3 años en un artículo que lo llamé la estafa de las pensiones.
En aquel momento provocó mucha reacción y sobre todo reacción negativa. Y a mí me decían, pero qué bárbaro, ¿cómo habla de una estafa? Una estafa es cuando alguien quiere quitarle la plata a uno. Y le digo, no, no. Una estafa es cuando yo monto un esquema de negocios que no tiene probabilidad de éxito y lo vendo como que si fuera un negocio exitoso. Y entonces yo le digo, se invierta en mi negocio, pero el esquema que yo diseñé no tiene probabilidad de éxito. Entonces, su inversión, si usted es un poquito más inteligente, se da cuenta de que la va a perder. Pero si usted no se da cuenta de que la va a perder, yo tomé su plata y básicamente lo estafé. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo. Hay negocios que tienen un modelo de negocios bueno y que en algún momento por motivos fuera de su control entran en problemas y hay negocios que quiebran sin que eso sea una estafa, ¿verdad? No, yo me estoy refiriendo a un modelo de negocios que es inherentemente insostenible. Y eso es el régimen de pensiones del IBM, ¿verdad? Y tiene un agravante. Como existen los regímenes de pensiones de lujo del magisterio, del Poder Judicial, entonces los trabajadores mejor pagados del sector público costarricense no están en el IBM. Entonces no están cotizando al IBM, Ah, ¿verdad? no, no me diga. Y el salario promedio en el sector privado es como un tercio del salario promedio en el sector público, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, en el IBM está cotizando la gente más pobre y los asalariados mejor pagados tienen sus propios regímenes, violando la constitución política. La constitución política dice claramente que hay un régimen de pensiones, ¿verdad? Y debería ser el mismo régimen de pensiones para todo el mundo. Y aquí tenemos, no me acuerdo la cifra exacta, 13 o 14, hasta los bomberos tienen su propio régimen de pensiones, ¿verdad? Sí, y ya vimos en el capítulo anterior que el tener varias cosas se complica, ¿verdad? Sí, porque, insisto, se segmenta de manera que los que tienen más posibilidades se excluyen del sistema general y tienen un sistema con mejores beneficios. También, actuarialmente, el Poder Judicial y el Magisterio, los regímenes de pensiones, están en serios problemas. También son insostenibles. Pero en el caso del IBM, bueno, ¿por qué es tan preocupante el IBM? Porque en el IBM hay millón y resto de personas afiliadas. Hay más de 250.000 de pensionados y hay más de 1.000.000 de trabajadores cotizando, ¿verdad? Entonces, si el IBM falla y deja de pagar, ahí se lleva en banda a la mitad de la fuerza laboral costarricense. Y el problema con esto es que esos estudios actuariales que se han hecho pronostican que el IBM de aquí a mitad de la próxima década, algunos lo ponen entre 2030 y 2032, otros lo tiran a 2035, pero más allá de eso no, el régimen se queda sin plata. Y ahora la pandemia está agravando eso, porque muchísima gente sale del mercado laboral, deja de cotizar para la pensión, ¿verdad? Sí, eso Entonces, le iba a comentar, que ahora de la informalidad polula, ¿verdad? Al haber tantas personas que perdieron su empleo y empiezan a trabajar en lo propio, y en lo propio sí. no cotizan, ¿verdad? Y ya era un problema antes de la pandemia. Aproximadamente la mitad de los trabajadores que tenían empleo en Costa Rica tenían trabajos informales, lo cual quiere decir que no estaban cotizando, ¿verdad? Y con la pandemia eso definitivamente se agrava, ¿verdad? Don Eli, ¿y qué podemos hacer para revertir eso y acabar este sistema, ¿verdad? Que obviamente sirvió en su momento en esas circunstancias de los 70s, 80s, pero ahorita ya es insostenible. Bueno, ya se demostró que es insostenible. Sí. La única forma de hacer que el sistema de pensiones sea sostenible a largo plazo es cambiar por completo el diseño. Ahora hay unas propuestas, y aquí tengo, y vos me decís si esto se ve. Sí, se ve. Se ve. Este es un Perfectamente. reportaje que salió en La Nación esta semana, el lunes 27 de julio. Y entonces dice, SUPEN
eh, dice redireccionar aportes patronales alargaría vida del IBM, ¿verdad? Ajá. Cuando uno cotiza para la caja, aparte de la pensión y aparte del seguro de salud, uno paga para el IMAS, para el INA, para FODESAF, hay un montón de cargos adicionales que no son directamente de la seguridad social. Entonces, lo que la SUPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, es el órgano regulador de las pensiones, lo que está sugiriendo es que esos pagos que se están haciendo hoy, que no van a la seguridad social, vayan al sistema de pensiones. Entonces, que lo que se le da al INA vaya para pensiones, que lo que se le da a FODESAF vaya para pensiones, que lo que es para el IMAS vaya para pensiones, etcétera, ¿verdad? Y entonces que eso alargaría la vida. Pero ojo, espero que esto se vea. El gráfico que está ahí, con las líneas de colores aquí. Ajá. No sé si se ve una línea verde muy tenue aquí abajo. Sí, señor. Esa línea representa el sistema actual si no se le hacen cambios. Y entonces, básicamente, ahí está, por a mitad de 2000, de la década próxima, llega a cero y muere, ¿verdad? Y entonces hay diferentes propuestas. La línea negra es una propuesta, la línea roja es otra propuesta, y esta línea verde oscura es otra propuesta de reformas que se le podrían hacer al régimen de pensiones para alargar la vida. Pero vea, ¿qué es lo que tienen en común todas esas líneas? De Que que llegan a morir. todas suben y se vuelven a morir, ¿verdad? Incluso en esta línea verde sube mucho, y esta línea lo que me dice es que el fondo de pensiones está subiendo, 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 y en un momento se cae y llega a cero. Cuando llega a cero es cuando quiebra. Y entonces, haciendo todas las reformas que sugiere la SUPEN, ¿y cuáles son las reformas? Es bajar el monto de la pensión, elevar la edad a la que la gente se pensiona, y redireccionar esos aportes del INA, del IMAS, etcétera, redireccionarlos al fondo de pensiones. Entonces, en vez de que el fondo de pensiones palme en el 2035, palma en el 2060. De pero ¿Verdad? están alargando el tiempo Eh, de algo que va a suceder. bueno, eso es porque el diseño del régimen de pensiones es un diseño insostenible. Entonces, ahí viene la propuesta que el Partido Liberal Progresista hizo, no me acuerdo si desde el 2018 o una cosa así por el 2017, 2018, la pusimos ahí afuera. Nadie se la ha tomado en serio en el escenario político. Es cambiar de este régimen que se llama régimen de reparto, que es donde toda la plata entra en una buchaca común y de esa buchaca se reparte. Los trabajadores aportan hoy y se reparte a los pensionados de hoy. Es crear cuentas individuales, los aportes de los trabajadores y de los patronos y del Estado entran a cuentas individuales con nombre, ¿verdad? Hay una cuenta para Mauricio Castillo, con segundo apellido, porque hay otros Mauricios Castillos, ¿verdad? Por lo menos hay un jugador de fútbol que se llama así. Entonces, la plata que aporta Mauricio como trabajador y la que aporta el patrono de Mauricio y el aporte estatal entran a una cuenta que es de Mauricio. Y entonces esa cuenta va creciendo todos los años con los aportes, y cuando llega el momento de pensionarse, Mauricio ha estado recibiendo estados de cuenta todos los meses donde le dice cuánta plata hay. Y al pensionarse le dicen, usted tiene 25 millones de colones, usted tiene tantos años y su esperanza de vida es tanto, entonces le podemos repartir 400,000 colones al mes, de aquí en adelante, por ejemplo. Por lo menos así soy responsable de mi propia pensión. Esa es una de las ventajas, que las personas ahí podrían darse cuenta de que si cotizan, mejoran su pensión. Si se esconden del sistema, están atentando contra su propia pensión. Hoy en día en el IBM uno tiene que cotizar, si no me equivoco, 360, o sea, necesita 360 cotizaciones para poder pensionarse. Esos son 30 años de trabajo. Una persona que entra a trabajar a los 18 años, por ejemplo, 30 años son 58, son 48, ¿verdad? Pero no se puede pensionar antes de los 62, un hombre, y las mujeres hoy antes de los 60.
Y entonces hay un incentivo muy fuerte a esconderse de la caja, a decir, yo lo que necesito cotizar son 30 años, entonces voy a aprovechar que tengo que trabajar 50 y durante 20 años paseo por debajo del radar, porque durante esos 20 años no cotizo, me queda más plata para mí. En el momento en que vos tenés una cuenta individual, entonces entra en juego el elemento de responsabilidad personal, ¿verdad? Y entonces uno de los grandes valores de esto. Lo otro es que el esquema permitiría que la cuenta individual uno se la pueda llevar de un operador de pensiones a otro operador de pensiones. No tendríamos que tener un monopolio, sino que habría libertad de elección, que es para nosotros muy importante, ¿verdad? Y entonces podría haber múltiples operadoras de pensiones, de hecho ya en el país las hay, pero solo para pensiones complementarias. Podría haber múltiples operadoras de pensiones, de las pensiones primarias, ¿verdad? Y si vos no estás contento con la tuya porque te dan un mal servicio o porque el rendimiento es bajo, te vas a otra que tiene, digamos, fama de dar buen servicio o que tiene mejores rendimientos, ¿verdad? Y esa competencia haría que los administradores de los fondos de pensiones se esmeren en hacer un mejor manejo de esas carteras, ¿verdad? Eh, la cartera de inversiones del IBM da un rendimiento históricamente como del 4% en dólares. En Chile, que tienen un régimen que ha sido muy criticado, y ha sido muy criticado porque la gente no lo entiende, pero tienen un régimen de cuentas individuales en competencia. El promedio del rendimiento es del 8% en dólares. Pero A es lo el doble, largo de... el doble, no tiene que ponerse a discusión, es el doble. Es el doble a lo largo de casi 30 años. El problema que tiene el régimen doble, los dos problemas que tiene el régimen chileno, y la gente no lo entiende, es, en primer lugar, en Chile solo hay aporte obrero, no hay aporte patronal, no hay aporte estatal. Entonces, el trabajador tiene que aportar un porcentaje más alto, pero sigue aportando en global un porcentaje bajo. Entonces, la pensión depende de cuánto uno aporte. Si el aporte es bajo, la pensión va a ser baja, ¿verdad? Ese es el primer problema. El segundo problema es que el régimen de pensiones chileno tiene más o menos 30 años de existir. Y para que un régimen de pensiones llegue a su madurez, tiene que tener por lo menos 40 años, porque de ahí uno trabaja de los 20 a los 60, 40 Claro. años, ¿verdad? Entonces, se ha pensionado mucha gente con 15 años de trabajar. Digo, han trabajado mucho más tiempo, pero el régimen de pensiones no existía antes, Ajá. ¿verdad? Entonces se ha pensionado mucha gente con 10 años de trabajar, de cotizar, o 15 años de cotizar, o 20 años de cotizar, y de cotizar un porcentaje relativamente bajo. Y entonces las pensiones han sido bajas, pero es por ese efecto. Las personas que se están pensionando ahora, que están desde el primer día con el régimen de pensiones, que ya tienen 30 años, 35 años, están obteniendo pensiones incluso más altas que en Europa, ¿verdad? Pero para eso hay que haber estado con el régimen desde el principio, ¿verdad? Pero en fin, el régimen chileno no es perfecto, tiene defectos, y aquí podríamos hacer un régimen bastante mejor aprendiendo de los errores de allá, pero, insisto, con cuentas individuales ganamos responsabilidad personal, ganamos que el dinero es de uno, entonces está ahí cuando uno se va a pensionar. No le pueden decir cuando uno se va a pensionar, su plata, don Eli, la usamos, no, al revés, su plata, don Mauricio, la usamos para pagarle la pensión a Eli, y ya para usted no hay plata, que es lo que lamentablemente va a suceder con el IBM, ¿verdad? Y entonces eso hace que el régimen sea autosostenible para toda la vida. No pasa este efecto, ¿verdad? De que el fondo crece, 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 pero eventualmente se cae, ¿verdad? Que es para donde va el IBM. Sí, es ¿Verdad? lamentable que hay que tomar cartas en el asunto porque todos dependemos de esto, ¿verdad? Así es. Porque todos nos tenemos que pensionar en algún momento. Y Para mí este es uno de los problemas más graves que tiene Costa Rica, sabiendo que tenemos, esa era mi hija, sabiendo que tenemos una crisis, una pandemia, la crisis fiscal,
Eh, el hueco del sistema de pensiones es muchísimo más grande que todo eso, ¿verdad? Y un país en el que su principal sistema de pensiones quiebra, o sea, es un país que va a dejar desamparadas por completas a las personas adultas mayores, ¿verdad? Y eso no lo podemos permitir. Porque eso básicamente implicaría que en algún momento, yo ya tengo 55 años, no estoy tan lejos de la edad de pensionarme, aunque no tengo planes de pensionarme tan joven, eh, eh, pero esto implica que personas que tal vez dentro de 20 años les toca pensionarse, cuando lleguen les van a decir, señores, ya no hay plata. Sí, A para la hoy, pensión que ellos cotizaron. la plata que ellos cotizaron. A hoy, el régimen se queda sin plata, o sea, se vuelve completamente inviable en el 2032, 2034. Ahora hay que ver el efecto de la pandemia, lo cual va a adelantar la fecha de fenecimiento, digamos, ¿verdad? Eh, pero, ¿cómo se llama? Es una situación crítica. Bueno, Y don por Eli, eso decía, lo bueno es que hay una opción por parte del PLP para acabar con esto y darle un futuro esperanzador a todos los costarricenses, ¿verdad? así es, y tenemos que hacer una gran labor de convencimiento, de explicar para que la gente entienda esto, ¿verdad? Porque en este país es tan fácil decir, neoliberales, qué sé yo. Entienda la propuesta. La propuesta es beneficiosa para los trabajadores. De hecho, es la única propuesta que le garantiza a usted como trabajador que si cotizó toda la vida, su pensión va a estar ahí y su pensión va a ser buena, va a ser sana. Es el único régimen, ¿verdad? Lo que hay hoy en día, como está diseñado el IBM, tarde o temprano se queda sin plata. Si no se reforma, de aquí a 10 o 12 años se quedó sin plata. Si se reforma, de aquí a 30 años se quedó sin plata. Entonces, lo que venimos haciendo, y esto venimos haciendo desde 1980 en Costa Rica, reformitas, que lo que hacen es prolongarle la vida. Entonces, estamos pateando el tarro para adelante, pero no estamos resolviendo el problema de fondo. Y hay que tener valentía, y es tiempo de valientes en Costa Rica. Hay que tener valentía para hacer las cosas. Lo que hemos tenido son políticos tradicionales que en vez de resolver dicen, hagamos una mini reforma que patee estos 5 años para allá para que le quede al próximo gobierno. Sí, se están Eh, quitando el tiro, nada más. Es hora de arrancar el problema de raíz y poner una solución que nos dure, ¿verdad? Y que nos beneficie a todos. Tiempo de valientes, hay que resolver los problemas de cuajo, no hay que seguir pateando la bola para adelante, pero para hacer esas reformas hay que tener valentía porque no son fáciles. No son fáciles, don Eli. Siempre un gusto, siempre disfruto esas charlas. Espero que ustedes también lo puedan disfrutar. La pueden ver estas charlas todos los jueves, por ahí de las 10 de la mañana, en todos los canales del PLP. Don Eli, nos vemos. Muchísimas gracias, PIC, Partido Liberal Progresista para todos.